Muy bien, general. Los mismos deseos para usted. Eh, Queremos analizar desde su visión, de su experiencia, en qué estado se encuentra el país respecto a la seguridad, competencia fundamental o potestativa del Estado que tiene que garantizarle a los ecuatorianos. El país está azotado por un avance indetenible del crimen organizado y del narcotráfico. Ha puesto y ha exhibido impávidamente todas las formas de crimen, de criminalidad aquí en nuestro país. Posiblemente falten pocas de las que en otros países se aplicaron, como Colombia. Y hablábamos hoy con nuestro compañero Astolfo Cornejo de lo que significa el terrorismo a las instalaciones estratégicas públicas, porque ese enfrentamiento del terrorismo es contra el Estado en esa fase. Pero intermedio de esto, tenemos, por ejemplo, hoy la desaparición de los 4 niños y adolescentes que hasta este momento no se sabe cuál ha sido su destino. Pero en medio de esto está involucrado una rama de las Fuerzas Armadas. Y es esta rama de las Fuerzas Armadas que en un operativo capturaron o detuvieron a estos jóvenes. Bueno, y la narrativa expresa que fueron llevados a donde ellos tenían su cuartel, a Taura. Ahí lo dejaron, luego dice que las mafias se lo habían llevado. Bueno, y hasta ahí la historia. Luego aparecen unos cuerpos incinerados y no se han podido, han llamado a los padres a que verifiquen si son sus hijos, son sus familiares. No se ha podido por el estado en que se encuentran los cuerpos. Ahora queda un examen de ADN que tendremos que esperar algún tiempo. Entonces la pregunta es, ¿estamos bajo una figura de desaparición forzosa? Buenos días y bienvenido, general. Gracias, buenos días. Sí, según organizaciones internacionales, organismos internacionales, el Ecuador junto con Venezuela y Honduras son los países más violentos de la región, dice. Sí. Enfrentan una grave crisis de inseguridad y criminalidad sin precedentes. Correcto. He ahí la situación grave que en la que atravesamos los ecuatorianos. El gobierno, ante esta situación y mediante decretos ejecutivos, inició una guerra interna contra las organizaciones criminales. Las fuerzas del orden no han podido controlar este auge delincuenciales a estas organizaciones narcodelictivas, digamos, porque todo está coordinado para llevar a cabo estas situaciones. Las fuerzas del orden no han podido controlar, no han podido realmente minimizar la acción delincuencial y al contrario, el país está sumido en una violencia y los ecuatorianos vivimos un estado de miedo, de terror, y de incertidumbre, de terror. No sabemos a quién acudir, no sabemos quién nos va a defender y cada día que amanece nos impactamos de noticias diferentes, de modalidades delictivas, de situaciones que realmente cada vez nos sumen en el miedo. Esto es lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Las fuerzas del orden, a pesar de todo su accionar, de todas las acciones, de la planificación, de los enfrentamientos con estas organizaciones, no ha sido posible. Dice que los elementos del orden no pueden controlar porque les falta personal y las herramientas de trabajo para poder cumplir con sus actividades. Hay ciertos errores que también los elementos uniformados cometen al realizar todas estas actividades. Son estados de excepción donde ciertos derechos de los ciudadanos están restringidos y pueden allanar, pueden detener
todas estas situaciones para poder cumplir con estos decretos ejecutivos. Las fuerzas del orden todos los días ejecutan acciones en beneficio de la ciudadanía, pero también hay elementos uniformados que se exceden en las acciones y cometen ciertos errores. Entonces, es importante tomar en cuenta esta situación y los comandantes, los líderes de los uniformados tienen que dar las disposiciones claras, concretas y para que actúen en forma transparente. Correcto. Casi el gobierno no apoya, no genera acciones en las actividades que realiza los uniformados. Sabemos que las fuerzas del orden están enfrentando a organizaciones criminales que no son las de antes. Hoy utilizan armas de fuego de grueso calibre, potentes. Los ciudadanos hemos sido víctimas de tantos hechos delictivos. ¿Cuántos ciudadanos han fallecido? ¿Cuántos niños, cuántos menores también han sido víctimas colaterales de esta situación? Correcto. Pero aquí lo que voy, como usted me manifestaba, era los derechos humanos del Comité de los Derechos Humanos. Hasta la ONU ahora refleja las situaciones de lo que estamos viviendo. Correcto. Lo que yo manifiesto es de que todo sea equitativo, que no solamente los famosos derechos humanos asomen porque a ellos les interesa para disque cumplir con sus actividades, pero solo asoman cuando las situaciones son políticas, cuando quieren llevar agua a su molino, solo ahí asoman, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Cómo así no asoman cuando son victimados menores de edad? Hacia algunas veces ciudadanos, niños que quedan huérfanos porque sus padres son acribillados, son asesinados. ¿Usted ha visto a algún medio de comunicación que estos están presentes, que han ido a hablar con sus familiares para darles un apoyo a estos niños? Jamás. Pero cuando estas cosas ocurren, ahí sí corren a la cabeza para generar las acciones que... Bueno. ¿Cuántos policías, cuántos uniformados han muerto? Recién nomás falleció, pero jamás asoman. Ahí no hay derechos humanos. Lo que yo estoy diciendo, yo no voy a favor ni en contra. Lo que yo digo, tiene que ser todo equitativo. No todo para todos iguales, porque todos tenemos los mismos derechos. Pero solamente asoman cuando estas situaciones se dan. Cuando hay un meeting en las cárceles, ahí están, ahí asoman. Cuando no les dan comida a los detenidos, ahí asoman para bogar por ellos. Pero ¿y los ciudadanos comunes y corrientes que somos víctimas de todas estas acciones delictivas? Jamás dicen nada, nunca hablan nada. Eso es lo único que yo manifiesto, ¿no? Y ahí está este señor Willy Navarrete, ahí está la cabeza ahora. ¿Y por qué no asoma? Pues cuando las otras cosas suceden con los 18 millones de ecuatorianos que somos víctimas y vivimos un terror y estamos encerrados de nuestras casas. Bueno, está bien general, pero en términos del orden constituido es responsabilidad del Estado garantizarle a todos a quien tiene que garantizarle los derechos. Exactamente. Ahora, yo le quiero decir algo muy importante. ¿Quién tiene el monopolio de las armas y de la fuerza? La tiene en el orden constitucional el Estado, ¿cierto? Y en la práctica, la percepción que tenemos los ciudadanos es que el plan Fénix o el plan de la política de seguridad ciudadana o de seguridad pública no está funcionando y no hay el mensaje de certeza, ¿no?, de verdad y de reparación y de transparencia que requiere tener el ciudadano para entender que el gobierno, que el Estado está haciendo lo que debe de hacer.
porque si bien es cierto, el narcotráfico, el crimen organizado tiene un gran músculo económico, también tiene incorporado un músculo político. Ya se habla de la narcopolítica. También tiene la infiltración de la institucionalidad. Ya se habla de la narcojusticia, de los narcojueces, de los narcogenerales. Es decir, hay una estructura que está totalmente tomada, contaminada, que hay que ver cuál es la receta para eliminar esa incidencia y lograr reestructurar una institucionalidad que garantice efectivamente una política pública de derechos en términos generales. Así es. El Estado es el responsable de todas y cada una de las acciones en favor de los ciudadanos, de los 18 millones de ecuatorianos. No ha sido, por eso le decía que las fuerzas no han podido controlar, no han tenido las herramientas de trabajo, no han tenido las disposiciones claras y transparentes, no hay un plan específico y que se exteriorice todas y cada una de las acciones que llevan los uniformados, comunicando la realidad de las cosas que estamos viviendo. Entonces, si hay una fuerza narcodelictiva que tiene todos los elementos para poder llevar adelante sus acciones al margen de la ley, la fuerza pública también tiene que estar a la altura para poder generar eso. Pero desgraciadamente, como usted manifiesta, si no hay justicia, si no hay la fiscalía, si parte de los uniformados están infiltrados, están comprometidos con todas estas acciones al margen de la ley, la situación se torna más difícil, porque si bien es cierto que los buenos son más, pero esta infiltración prácticamente minimiza la acción en contra de la delincuencia y la transparencia, porque siempre hay esta fuga de información y donde también corren riesgo los uniformados. A pesar de todas estas cosas que nadie lo ha podido controlar y que todos los días estamos viendo en los juicios que se están dando, cómo está de podrida la situación, cómo de las cosas que se han manejado, porque con disposiciones de órdenes que generaban para que esto suceda. Entonces es una bola de nieve que está grande y que está difícil de poderla volver líquida, ¿no? Correcto. Es difícil. Entonces ahí es cuando la situación de los ecuatorianos viene, los ecuatorianos reclamamos y decimos que las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque no es de este gobierno, son gobiernos anteriores que permitieron, dieron la venia para que esto suceda, nunca hicieron nada, nunca enfrentaron ninguna situación. Y esto cada vez era más creciente y creciente y creciente y sigue creciendo. Entonces, luchar contra un monstruo que tiene mucho apetito de las cosas ilegales, entonces es duro luchar. A pesar de lo que se ha generado, la situación es bastante preocupante. Ahora, lo que usted dice, general, es lo correcto en términos de que esto estaba anunciado, no de ahora. Hace 14, 16 años hubo un informe de la Comisión de la Verdad por el caso de Angostura, en donde ya el autor de este informe, Huerta Montalvo, dijo que inexorablemente caminábamos para una democracia, para una narcodemocracia. Y recién la revista Economy nos tipifica al Estado ecuatoriano como narcoestado. Y nos alarmamos de esto. Pero como usted dice, ¿por qué no se tomaron las previsiones cuando fueron advertidos? Cuando le dijeron, señores, esto va a pasar. Aquí hay corresponsabilidades que históricamente deben de ser también revisadas, deben de ser sancionadas, porque a lo que hemos llegado es producto de la imprevisión de algo que estaba anunciado. ¿Por qué no se tomaron las medidas en su momento, en su tiempo? Así es, usted tiene todas las razones. Los ecuatorianos estamos claros en esta situación. Lo dejaron con la veña, lo dejaron que vaya creciendo y creciendo este monstruo, que de 1000 cabezas. Entonces hoy es difícil, por más que la fuerza pública quiera, esto está avanzado, esto requiere un largo aliento para poder controlarlo. Difícil. Y no, como usted manifiesta,
No queremos aceptar lo que manifiestan las organizaciones internacionales. Y es la realidad, como que dijo el doctor Huerta Montalvo. Lo dijo hace mucho tiempo, antes de su fallecimiento, ya lo dijo. Y ahora miren los políticos, el Congreso Nacional no quiere aceptar que lo que estamos viviendo, que es mentira, y rechazan lo que manifiesta. Tenemos que ser reales, así son las cosas. Tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es planificar y ver, unirnos todos los organismos del Estado, todos unirse para hacer la lucha, para poder superar esto es lo importante. Unirse, luchar para poder superar y decir, bueno, estamos avanzando, aceptamos todo eso, pero estamos luchando. Pero no aceptarlo es lo más difícil que puede haber. Esto requiere, como usted dice, Abraham, un llamamiento de unidad para elaborar un proyecto de interés y de objetivos nacionales. No existe como tal. Todos los actores políticos, las sensibilidades políticas, unas a su espalda de otros, se creen dueños de la verdad. Hoy, por ejemplo, frente a esta situación, la Asamblea Nacional se está pidiendo un pronunciamiento, ¿no?, de que sean retirados de las calles, ¿no?, estas alas de las Fuerzas Armadas por lo que ha ocurrido. Bueno, yo no sé si el remedio está ¿cómo es? En la sábana, no sé, pero dijo el general Paco Moncayo, no tiene autoridad ética ni moral para pedir algo parecido. Si bien es cierto, hay instituciones que están infiltradas y hay malos elementos, al menos cierto que hay que fortalecer y respaldar la institucionalidad. Lo poco que nos queda, hay que recuperar. Y yo creo que en esa línea va lo que usted plantea, general, ¿no? Un proyecto con objetivos nacionales de interés que tenga que ver con garantizar y velar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Así es. Lo que usted manifiesta, así lo entendemos y los ecuatorianos estamos bien conscientes de esta situación, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando, de las situaciones que se dan. Lo único que nos queda es la fuerza pública que en algo nos está dando la mano, porque si ellos no actuaran, la situación todavía sería más contundente. Ahora, en beneficio de las bandas criminales. Ahora, para terminar, general, hay características que pueden tipificar una desaparición forzada en el delito de la desaparición de estos jóvenes, de estos niños. No, esto está tipificado en el COIT, ¿no es cierto?, en el Código Orgánico Integral Penal. Sí. Y podría configurarse una figura de crimen o terrorismo de Estado o crímenes de lesa humanidad. Es importante, antes de adelantar un criterio en unas situaciones, ir paso a paso con las investigaciones que se van dando, viendo qué es lo que ha sucedido realmente, los pasos que se dieron desde la detención de los menores. Y hoy ya han aparecido los cuerpos, son o no son los chicos, tienen que ir investigando. Y esto tiene que salir a la verdad. Si son culpables, los uniformados tendrán que ser sancionados. Es como dicen que entregaron a los familiares, como dicen que pudo haber actuado las organizaciones criminales. Todo esto tiene que analizarse, investigarse para poder determinar la situación. Pero hay gente que ya está sancionando, gente que ya está indicando lo que ha sucedido, lo que ha pasado y se está adelantando. Las cosas tienen que ser claras y transparentes y tiene que prácticamente investigarse y esclarecerse la situación. Correcto. Ahora, digo, los menores, por ejemplo, las fuerzas del orden no fueron y los agarraron, los cogieron y les quitaron la libertad. Los entregaron porque estaban cometiendo hechos delictivos, según la información de la prensa. Entonces, actuaron ante esta situación. Si es que cometieron un error después de la privación de la libertad, hay que investigar, hay que determinar realmente qué es lo que sucedió. Pero también un llamado a los padres de familia, que tienen que controlar a los menores, porque ellos están siendo reclutados por las organizaciones criminales. Eso lo estamos diciendo todos los días y la prensa hablada, escrita y televisada lo dice. Están siendo reclutados y tienen que los padres también tener en cuenta situaciones y no cuando solo sucede una situación
alarmar la situación. También hay que controlar, hay que ver dónde están los chicos, qué están haciendo, qué están realizando. También es ese apoyo de los padres de familia. Así es. Y por parte del Estado tiene que la obligación de investigar y sancionar a los responsables, pero al mismo tiempo, con la verdad, con la transparencia y no olvidar el principio de reparación en el marco de las responsabilidades de competencia que tiene cada uno de la institucionalidad que se investiga o en el escenario en que se han dado estos hechos. General, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abraham Correa ha estado con nosotros para analizar esta situación que vive el país, preocupante, el avance vertiginoso, ¿no? Acelerado del crimen organizado y del narcotráfico ha puesto a nuestra sociedad en una situación de inestabilidad, pero que no debe prosperar la inestabilidad. Hay que reivindicar el fortalecimiento de la institucionalidad y encontrar, como dice nuestro entrevistado, una vía de consenso, de unidad para generar un plan nacional con objetivos nacionales de beneficio y de interés del país para garantizar los derechos de los ciudadanos.